Hola, buen día chicos. Voy a empezar con la clase de hoy. Vamos a hablar de hemiplegia en el adulto. El otro día los chicos que pudieron asistir a la clase online vieron un poquito, pero tuvimos que cortar porque bueno, se nos cortó y les dije que suspendieran nomás, que sigan con lo suyo. Yo le iba a preparar una buena clase virtual. Bueno, la hemiplegia va a ser la consecuencia muchas veces de cuando sucede una ACV. Eso es un tipo de lesión a nivel central que puede generar hemiplegia como secuela o como consecuencia, ¿no? En el paciente, como ya hemos visto, ¿no? Bueno, la hemiplegia se caracteriza por la pérdida de los movimientos voluntarios en una mitad del cuerpo. Hemi ya lo dice, la palabra, como yo siempre digo, tienen que aprender a desglosar un poquito y por ahí les va a ayudar a recordar qué significa cada una. Junto con la alteración del tono postural, que puede estar aumentado en el caso de espasticidad y disminuido cuando existe flacidez. O ambas, o sea, a veces que en partes hay flacidez y en otra hay espasticidad. Eso se puede ver muchas veces cuando ya hay vestigios de espasticidad mientras todavía la persona está con flacidez. Entonces ahí podemos ver. La hemiplegia la podemos considerar en dos etapas. La flácida inicial, no sé para qué puse inicial en mayúscula, pero bueno, quedó. Y la espástica residual. Ahora esto las vamos a nombrar nomás acá y más adelante, cuando vayamos a la parte terapéutica, la vamos a profundizar bien cada una, qué sucede en cada una y cómo se las trata. Entonces yo más que nada las nombré para que ustedes conozcan, si es que les interesa por ahí digamos, profundizar un poquito más, puede leer un libro, yo le voy a pasar los apuntes y ahí lo van a poder hacer. Bueno, según estudios hay deficiencias en un paciente hemipléjico. Se puede dar de distintas formas y generalmente se dan todas este tipo de deficiencias. Motoras, sensitivas, orgánicas y cognitivas. Acá más que nada para clasificarlas y para que sea también más fácil para poder recordarlas. Y por medio de distintos, digamos, de distintos sistemas, nosotros vamos a poder describirlas a cada una. Las deficiencias motoras principalmente son las que más se ve por ahí. Estoy tomando mate. Entre estas deficiencias, digamos, está la pérdida de la fuerza muscular, la de la sensibilidad, que puede ser hipotonía o hipertonía, y esto genera pérdida de amplitud articular. Esto nosotros tenemos que saber porque cuando nosotros en el caso de la espasticidad, es la que genera la pérdida de la amplitud articular. Nosotros vamos a ver un paciente cuando se acerca a hemipléjico porque se ve su postura, presenta, o también vamos a ver una persona que tenga un lado pérdida de tono muscular, los brazos caídos. Eso es el inicio, realmente se da en la fase inicial cuando el paciente muchas veces todavía a veces se encuentra hospitalizado, dependiendo obviamente el grado de lesión que tiene. Bueno, en el caso de las motoras, nosotros podemos evaluar al paciente por medio de la movilidad pasiva y si llega a tener espasticidad, podemos emplear un tipo de escalita que es la escala de Ashworth. Obviamente, si no tiene aumento de tono, va a tener 0. Nosotros podemos armar una especie de fichita para tener una mejor organización. Normalmente en las fichas que nosotros realizamos en el consultorio particular no tenemos este tipo de escalas porque nosotros básicamente no nos dedicamos a neurología. Los que se dedican a neuro sí seguramente deben tener en su fichita una especie de escalita o algo para marcar el grado con el que viene. Lo ideal es por ahí que el paciente cuando va a la terapia esté medicado, porque si no va a ser muy difícil trabajar con ese paciente y vamos a generar muchísimo estrés en él también. Bueno, un aumento de tono, ligero aumento de tono 1, incremento moderado del tono, y eso nosotros lo tenemos que palpar, obviamente, o en base a la movilidad y digamos, a la parte articular, digamos, a la restricción articular que tengamos en ese momento.
por medio de la movilidad pasiva o también de la movilidad activa. Le podemos pedir al paciente que intente mover, el que va a decir no, no puedo, queda en diferente posición y va a tener una pérdida de amplitud articular causada por la retracción. Ahí hay retracción muscular, inclusive hasta la cápsula articular también puede padecer una retracción. En casos crónicos, obviamente, ya, ¿no? Porque se producen adherencias, se producen un montón de alteraciones a nivel íntimo de la articulación. Bueno, el paciente, por ejemplo, puede llegar a manifestar, eso también son especies de deficiencias, parálisis o paresia del hemicuerpo contrario, sensibilidad, que va a ver afectada, el lenguaje, el esquema corporal, la persona no puede imaginarse otra vez su cuerpo completo. Por eso es muy importante cuando nosotros realizamos algún tratamiento con un hemipléjico utilizar espejos, que la persona pueda verse, que tiene otro lado, otro segmento del cuerpo, que es el hemicuerpo, que no lo está integrando. Percepción de la verticalidad, obviamente que la persona cuando lo paramos no siente porque tiene alta sensibilidad a nivel del miembro inferior, entonces no percibe. Las posturas puede estar caído, no tiene alineación postural, funciones mentales que se dan en muchos casos, esfinteriano. Bueno, y ahí empezamos a ver las distintas deficiencias a nivel, por ejemplo, orgánico. Bueno, es más que nada esto de manera general. Me parece que este power se me chispoteó de ubicación, pero lo mismo, nomás es, esto es cuestión de ordenarnos un poquito después. Bueno, acá tenemos, sí, se me chispoteó, las fases agudas, que es la cuando se encuentra el paciente hospitalizado. La mayoría de las veces tiene que estar hospitalizado porque ahí le pueden poner algún tipo de porque si en el caso, por ejemplo, hay que ver la patología de base, bajarle la presión, hay que ponerle algún anticoagulante, en el caso de trombosis subaguda ya, el paciente sale de la terapia, se empieza a involucrar, se empieza digamos, a sentar en la cama, ya empieza a tener más movilidad y acá empieza la etapa residual con las secuelas, ya lo que podemos ver los patrones. Esto siempre se suele dar o a veces no, dependiendo obviamente la severidad de la lesión. En movilidad activa, las distintas movilidades, y todavía seguimos con las deficiencias motoras, aparecen las cincinesias. O término usado en hemiplegia es la cocontracción. Cincinesia sabemos que son movimientos involuntarios que el paciente, ay Dios mío, los errores, tiene cuando quiere realizar un movimiento con el músculo agonista y lo realiza con el antagonista. Es como que está totalmente alterada su coordinación. Quiere mover con este y termina moviendo la pierna. Es una reacción típica de los hemipléjicos. Después tenemos las deficiencias de la sensibilidad, sensitivas. Bueno, estas deficiencias sensitivas son bastante típicas también en el caso de los pacientes hemipléjicos, porque al tener una hemiplegia, aparte de no poder mover, tampoco sienten muchas veces, pero a veces se da en distintas zonas de distinta intensidad. A nivel, por ejemplo, de rostro, a nivel por ejemplo, la parte braquial. El paciente, al no poder sentir, no lo va a poder mover, indudablemente, ¿no? Entonces nosotros acá vamos a tener que empezar, obviamente, cuando tengamos que trabajar con ellos, con toda la estimulación y evaluación primero. Qué tipo de sensibilidad tiene, qué puede percibir y qué no puede percibir. En el caso acá se puede dar sensibilidad ante las temperaturas, la termourgencia, la sensibilidad del tacto, la sensibilidad de la propioceptiva, porque el paciente no va a estar consciente en qué posición está cualquier parte del cuerpo. Entonces así. Después tenemos las deficiencias cognitivas. Estas se van a ver de acuerdo al tipo de hemiplegia que tenga. Otra vez estamos hablando del grado de severidad que tenga el paciente. Si hablamos de hemiplegia derecha o de hemiplegia izquierda, en el caso de la lesión, de qué lado esté. En la hemiplegia derecha va a tener trastornos en el lenguaje,
como hemos visto, va a tener distintos tipos de afasias, disartrias, las afasias de Broca o de Wernicke, y después va a tener hemiplejías. De la izquierda va a tener una heminegligencia espacial, que es cuando el paciente no reconoce una parte de su cuerpo y no lo hace a propósito. Él no lo reconoce, no existe para él esa parte. No hay modo de que el pobre hombre o la persona reconozca ese lado, y nosotros ese va a ser nuestro trabajo a partir de lo largo de la sesión o del tratamiento, que el paciente pueda otra vez incorporarlo, obviamente, a sus actos y aptitudes de la vida diaria, porque todo lo va a hacer con un lado que lo puede hacer y ese lado lo va a ignorar, inclusive hasta se va a sentar del mismo lado porque es el lado que siente. Es complejo. Bueno, tenemos consideraciones neurofisiológicas de la hemiplegia. La desventaja física de una lesión de la motoneurona superior, como siempre hablamos, tiene que ser una lesión a nivel central y se observa en términos de interferencia con el control motor de la postura. Obviamente que al haber una lesión a nivel de la parte motora, del área 4 muchas veces se da, pero también se da en otros lugares, va a haber en determinados casos un aumento o inhibición de algunos estímulos, y estos estímulos van a llegar o van a, digamos, reflejarse de distintas maneras. Se trata de coordinación anormal de los patrones motores. En pacientes hemipléjicos el problema se observa en los patrones anormales de postura y movimiento, en cualidades anormales del tono postural. Estamos hablando de cualidades porque depende la calidad del tono, y más adelante lo vamos a hablar, porque acá más que nada va a depender de la calidad con la que el estímulo se genere para generar un determinado tono, que nos va a dar la postura, obviamente, y de la inervación recíproca, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que ya muchos ya saben. El problema está en el tono muscular y su intensidad. La intensidad del tono debe ser, en un caso normal, moderada. No demasiado importante como para interferir en el movimiento, pero lo suficientemente alto para poder hacer el movimiento en contra de la gravedad. Esa es la cualidad de movimiento que nosotros necesitamos tener en un paciente normal. Relación entre el tono y la coordinación. Si nosotros tenemos alterado el tono, vamos a tener alterado absolutamente todo, porque el paciente no va a tener una coordinación moderada, va a intentar mover, o va a mover mucho, o a mover poco, o no lo va a poder hacer, dependiendo obviamente el grado de lesión que tenga. Bueno, acá puse un cuadrito que se puede dar, bueno, más que nada, siempre vamos a tener un eterno problema en cuanto a la relación de gravedad. El paciente, hasta que nosotros logremos que él se mantenga en contra de la gravedad, va a ser sumamente difícil si no tiene tono, o si tiene un aumento de tono también, porque va a tener tendencia a caídas, va a tener aumento, los reflejos aumentados y demás. Acá yo en el otro Power tenía un poquito más, el que había dado a los chicos tenía un poquito más reducido, pero lo voy a poner para que ellos ya directamente lean acá y ya puedan leer y tener más información. Bueno, lamentablemente una persona con hemiplegia tiene problemas a niveles de... ¡Ay, espera! Me está faltando mi... Acá me olvidé de decir esto, chicos. Bueno, las deficiencias orgánicas. Las deficiencias orgánicas va a hablar más que nada de problemas a nivel de deglución. La persona obviamente tiene una parálisis o una hemiplegia o una parálisis de algún par craneal, como ya hemos visto, se puede ver afectada la deglución. Esfínteres también, porque acuérdense que es completa, a veces a nivel solamente de miembro inferior. Recuerda que vimos, dependiendo del territorio, podemos tener más que nada con predisposición a nivel braquial, a nivel completa o una hemiplegia general, o más que nada
a nivel de miembros inferiores, bueno, de esfínteres e intestinales. Vamos a tener problemas a nivel de y cognitivas, a nivel de la... che, ¿dónde yo? Me parece que se me borró eso, ¿eh? Vamos a esperar un cachito, voy a buscar. Se me corrieron los slides. Eso pasó. Ahora vamos a encontrar los slides viejos. Y los voy a poner porque ustedes no van a saber. Vamos a poner acá. Voy a escribir. Cognitivas. Ya puse adelante, mira qué pava soy. Que eran las del lenguaje. Me olvido lo que digo. Bueno, la delusión, los esfínteres intestinales. Esto va a ser a nivel orgánico. El paciente va a tener que usar pañal, porque no va a contener esfínteres al principio, y quizás a veces no los vuelva a recuperar. Estas funciones son por ahí mucho más complejas, dependiendo obviamente siempre del grado de la lesión. Tragar también, y por ahí van a necesitar sonda nasogástrica. Es difícil trabajar con un paciente con sonda también muchas veces porque hay que movilizarlo, el paciente tiene la sonda que le molesta, por ahí cuando le dan de comer mucho puede llegar a vomitar, digamos que no es fácil muchas veces, pero uno se tiene que ir adaptando a, a las dificultades que se le vayan generando. Bueno, ahora sí. Tenemos a nivel de las hemiplejías, tenemos problemas a nivel de las posturas. Primero vamos a hablar sobre reacciones posturales automáticas normales para poder comprender las alteradas, las anormales. Nosotros tenemos la importancia de nuestro cuerpo que tiene reacciones de enderezamiento que son reacciones que fueron establecidas en un principio ya primitivamente cuando nosotros nacemos. Nuestro cuerpo tiene reacciones de protección, que son reacciones automáticas que sirven para mantener y restablecer la posición de la cabeza en el espacio y su relación con el tronco, junto con la alineación del tronco y los miembros. Obviamente que esto se da, que es importante para qué, más que nada para la bipedestación, para la marcha. En personas normales nosotros lo hacemos automáticamente, nosotros no tenemos que lo vamos aprendiendo y adquiriendo en la infancia, ¿no? Los patrones de movimiento son nuestras primeras actividades: cambiar el cúbito dorsal a ventral, ponerse en cuatro patas, sentarse, pararse. Son actitudes que nosotros las vamos a ir incorporando con un aprendizaje, obviamente, porque cuando somos chicos alguien nos enseña. Bueno, en este caso nosotros vamos a tener que hacer el trabajo en una persona biológica como que va a volver a empezar a hacer exactamente lo mismo. Se desarrollan en el lactante, en crecimiento, se modifican gradualmente y quedan integradas en actividades complejas. Son necesarias para levantarse del suelo y sentarse, arrodillarse. La actividad refleja postura normal, forma la base necesaria para los movimientos normales de las habilidades funcionales. Obviamente que nosotros necesitamos tener una determinada postura normal para poder, por ejemplo, más que nada desplazarnos, caminar. Consiste en reacciones posturales dinámicas, en contacto, en constantes, constante interacción. Todo el tiempo nuestro cuerpo está trabajando para mantenernos en equilibrio porque tenemos diferentes tipos de inestabilidades. Y todo el tiempo va guardando esa información, ya que después nos va a servir para próximas respuestas adaptativas a diferentes situaciones. Esto es una especie de feedback, tenemos nosotros información que va de distintas, por ejemplo, vamos caminando por primera vez al borde de un murito, nosotros vamos generando esa información, vamos mandando esa información, nuestro cuerpo va buscando equilibrio, más que nada evitando que
nos lesionemos, que tengamos caídas hacia adelante. Lo mismo, ¿quién nos enseña a los bebés, por ejemplo, a poner la mano adelante cuando se caen? Solito, es como una reacción, digamos, refleja que tenemos de protección. Movilizarnos contra la gravedad. Y todos estos patrones nosotros obviamente que lo hacemos durante la ejecución son movimientos y tratamos de mantener el confort y perseverar la energía y evitar la fatiga. Estamos diseñados de esa manera para no cansarnos y no fatigar los músculos, sino todo por el sitio nosotros vamos a vivir contracturados con problemas y por eso a veces pasa que nada que ver, pero en la vida normal, cuando la persona, por ejemplo, tiene una postura normal, puede tener algunos músculos que estén trabajando mucho más exageradamente para mantener esa postura y son los que pobres se fatigan, se contracturan y son los que duelen. En este caso pasa exactamente lo mismo. En el caso de la normalidad, se busca obviamente siempre el confort a nivel general, controlados a nivel neurológico, bien central, subcortical, y mantienen y recuperan nuestro equilibrio. Esas son las reacciones de enderezamiento. Son obviamente reacciones posturales normales automáticas. Estas reacciones, otra vez acá puse un resumencito, automáticas se manifiestan en patrones de movimiento, y como por ejemplo el cambiar de decúbito, elevar la cabeza y ponerse en cuatro patas. Son patrones. Nosotros, fíjense, si hacen una evaluación, háganle a 3 personas ponerse, cambiar de decúbito, elevar la cabeza y ponerse. Hacen de la misma manera porque son patrones que ya tenemos incorporados desde la niñez. Reacciones de equilibrio son otras reacciones posturales automáticas normales, por ejemplo, que nosotros tenemos que controlar y ver en un paciente hemipléjico, cómo se encuentra obviamente. Son automáticas también. Sirven para mantener y establecer el equilibrio durante todas nuestras actividades, especialmente cuando corremos peligros de caernos. Estamos otra vez siempre, y hay algo que siempre nos genera desequilibrio, que es la gravedad, ¿eh? O, por ejemplo, la falta de coordinación. Entonces es ahí cuando nuestro cuerpo todo el tiempo está buscando mantenernos en equilibrio. Otra reacción automática es la extensión protectora de nuestro cuerpo o reacción de paracaídas. Es nuestra segunda línea de defensa. Y en el hemipléjico la espasticidad impide, obviamente, los grupos de reacciones automáticas del lado afectado. Obviamente que sí, no va a poder reaccionar de un lado, quizás lo haga del lado que tenga una respuesta más rápida que del lado no afectado. Pero la persona ya está como predispuesta a caerse porque al no tener un lado, no tener sensibilidad en una pierna, en un brazo y demás, se cae la mayoría de las veces. Cuando están espásticos, por ejemplo, acá yo puse una especie de, no un mensaje, sino una aclaración. En el paciente hemipléjico, la espasticidad impide sus funciones de ambos grupos de reacciones automáticas del lado afectado. En consecuencia, el paciente es reacio a recargar su peso sobre ese lado al sentarse, pararse, caminar. Por ende, va a tener mucha tendencia a las caídas. Acá tenemos también otro tipo de adaptación, en este caso automática, a los cambios de postura. El control postural proporciona 3 prerequisitos para la actividad funcional muy voluntaria y son cosas sumamente importantes en nuestra vida, en nuestro trabajo. Lo vamos a tener que evaluar constantemente, que es el tono normal de intensidad moderada. El tono debe ser lo suficientemente alto como para resistir la gravedad, pero lo suficientemente bajo como para permitir el movimiento, es lo que yo había leído anteriormente. En el caso de que esta normalidad o esta intensidad se vea alterada, obviamente que la persona no lo va a poder realizar. La interacción o inervación recíprocas de los músculos para fijación proximal que permitirá la movilidad de los segmentos más distales, adaptación automática de los músculos a los cambios posturales. Esto genera la interacción recíproca y control graduado de agonistas y antagonistas integrados con los sinergistas para permitir el movimiento y dirección del movimiento. Esto es una definición de la inervación recíproca que ustedes la pueden adquirir para que no sea tan complicada y ustedes más o menos ver. Y todo esto se ve alterado en un paciente con hemiplegia. Los patrones, digamos, los patrones de movilidad
de las reacciones de equilibrio y enderezamiento que constituyen la base sobre la cual se produce la actividad voluntaria. ¿Viste? Entonces, en este caso nosotros vamos a poder ver en un paciente la capacidad que tenga o no de moverse. Entonces vamos a ver si hay, por ejemplo, en el caso de que se vea alterada la inervación recíproca, va a tener alguna especie de contracción o sin cinesia, como nosotros lo llamamos. Estoy queriendo encontrar por qué puse los patrones de movilidad automática, no sé, ahora voy a ver qué quise poner con la M ahí. Tenía que haber puesto una aclaración al lado. Inervación recíproca. Bueno, acá, según Sherrington, en la importancia en la actividad motora normal, es la respuesta más adecuada a los múltiples. Obviamente que son respuestas a estímulos que ingresan al sistema nervioso central en condiciones normales de la vida. Los agonistas, antagonistas y sinergistas se pelean entre sí en una forma finamente graduada, dando un interjuego necesario de los grupos musculares. Acá otra vez está lo que tiene que tener una inervación recíproca, fijación de la movilidad para condiciones mecánicas para mejorar, digamos, la movilidad de las partes distales del cuerpo y para desplazar después el movimiento. Esto generalmente se presenta en los grados de interacción recíproca en distintas partes del cuerpo y son necesarios para la fijación postural, graduación del movimiento y el mantenimiento del equilibrio. Está bueno también saberlo. La actividad refleja postural normal. Las reacciones asociadas. Nosotros tenemos una actividad refleja postural. En este caso es la anormal, que se da por reacciones asociadas de movimiento. En este caso son movimientos reflejos. En hemiplegia se duplican los patrones hepáticos y estereotipados en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Obviamente que son estereotipados porque ya hay un patrón que nosotros ya lo tenemos estudiado y ya lo podemos saber. Vamos a eliminar porque no tiene nada. Pensé que ya había esto. Quise poner una foto seguro y no puse nada. Los efectos perjudiciales de las reacciones asociadas. La posición en flexión anormal del miembro superior hemipléjico será estéticamente inaceptable para el paciente. El paciente se va a ver en el espejo y no lo va a aceptar. Normalmente se da en flexión, manos en flexión, codo en flexión y hombro en aducción y rotación interna. Así. Las posiciones estáticas fijas de las reacciones asociadas a las extremidades harán más difíciles las actividades funcionales. La posición permanente en flexión hará que el uso funcional del miembro superior afectado sea imposible, incluso impedir que sea funcional de nuevo y activo. Muchas veces no vuelve, es muy difícil dependiendo de la lesión, más cuando por ejemplo llegan a una rehabilitación tardía ya, que ha pasado un tiempo. La actividad de tónico cervical refleja asimétrica liberada. Ahora vamos a ver fotos. Espero haberlas puesto porque me muero si no. A ver. Sí, acá están. El reflejo tónico cervical es un reflejo asimétrico. Es un reflejo. Yo le digo que no es que el paciente lo hace de manera consciente. Sumamente automático en el paciente que tiene una lesión. Se genera como la de respuesta propioceptiva de los músculos y articulaciones del cuello. Cuando la cabeza está girada, por ejemplo, el tono extensor aumenta en las extremidades del lado hacia el que gira. Por ejemplo, si gira allá, o por ejemplo, es re loco, las extremidades del occipucio. En el niño normal, el reflejo es fundamental para la fijación visual en la aproximación de las manos con los objetos. El niño agarra la mano y ya lleva la cabeza. Eso es normal. Pero en este caso, en un adulto ya no. Los efectos perjudiciales del reflejo tónico cervical asimétrico: la cabeza del paciente se aparta del lado afecto en decúbito o en sedestación y como resultado el tono flexor aumenta en el miembro superior hemipléjico. Cuando se intenta extender el miembro superior hemipléjico, el paciente girará la cabeza con fuerza
hacia el lado hemipléjico para reforzar la extensión del codo, pero no será capaz de tender el miembro superior sin girar la cabeza. Entonces nosotros tenemos que siempre tratar de inhibir estos patrones. Acá le pedimos al paciente que gire, por ejemplo, esto es un reflejo de tónico cervical. Nosotros le queremos extender, le debemos pedir que el paciente gira hacia el lado hemipléjico o, en este caso, extiende la cabeza, pero tampoco puede tener, y siempre son reacciones asociadas cuando gira la cabeza y la extensión del codo, obviamente. Acá el paciente, nosotros tratamos de extenderlo, esta es inflexión y este es en extensión. Extensión, fíjense cómo el paciente intenta ayudarse con la mano, ahí otra vez. El efecto de la actividad tónico-cervical asimétrica no liberada, cuando la cabeza se aleja del lado afectado y se hace que el paciente tome un objeto con su mano sana, acá por ejemplo tiene la mano sana, mira, para que el paciente intente olvidarse, digamos, de la alteración. Si siempre se busca estímulos, la espasticidad flexora del brazo aumentará porque el paciente quiere hacer acciones con una mano, pero la hace también con la otra. Se puede extender el brazo si el paciente gira la cabeza hacia el lado hemiparésico mientras que toma un objeto con la mano sana. Entonces, en este caso, se aleja del lado afectado y se toma acá, se pide al paciente que tome con el objeto y en este caso puede llegar a aumentar la espasticidad. No es fácil, el paciente siempre tiene actitudes reflejas, obviamente siempre del lado afectado. La actividad refleja postural anormal, reacción de apoyo positiva liberada, esa también se da mucho, que también lo vamos a tener que trabajar. El reflejo de la actividad postural es más bien una reacción que emerge de un estímulo exteroceptivo en las yemas de los dedos del pie y el antepié, que aparece con frecuencia cuando las citadas estructuras contactan con el suelo, obviamente siempre hablando del lado hemipléjico. El estiramiento de los músculos interóseos del pie provocado por la presión en la zona del anterior del mismo le confieren un estímulo propioceptivo. El tono extensor aumenta por todo el miembro junto con la contracción simultánea de los músculos opuestos para estabilizar las articulaciones al cargar peso. Esto en el desarrollo normal, el reflejo precede a la bipedestación y a la marcha. Obviamente cuando nosotros tenemos esto en la normalidad. Esto sucede en los niños, por ejemplo. A veces intentamos y hay una reacción de flexión, pero una vez al apoyo, el pacientito intenta, deja extendida los miembros, acá está, los efectos perjudiciales de la reacción de apoyo positiva. Si el antepié hemipléjico contacta con el suelo primero, cosa que hará es una flexión plantar prematura de tobillo, el reflejo exagerado provoca un aumento inmediato del tono extensor de toda la extremidad. En un patrón total. El miembro inferior se convertirá en un pilar rígido con hiperextensión de rodilla, una gran dificultad para mantener el talón en contacto con el suelo durante la carga de peso o hará que relajar la cadera. Relajar la cadera y la rodilla en la fase de balanceo durante la marcha. Los errores son, sin querer fueron porque yo ahora estaba escribiendo rápido, pero no es justificable igual ese error. No me perdono. Me habrá escrito mi compu, a veces escribe cualquier cosa también. Bueno. Sigamos. Acá pasamos a las sinergias o cocontracciones que se ven muy, muy comunes en
en los hemiplégicos. Sinergias o con contracciones también se las llama. Vamos a hablar de las sinergias a nivel del miembro superior. En este caso, la sinergia flexora se aprecia cuando el paciente intenta elevar el miembro superior. No siempre cuando intenta elevar, sino más que nada también a la vista muchas veces. Mantenerlo en el aire, una vez elevado, levantado, alcanzar un objeto, acercar a la boca. Todo esto que hace la persona son movimientos totalmente involuntarios que se desencadenan cuando la persona intenta hacer un determinado movimiento porque es como que se acentúa mucho más. En este caso va a tener la escápula elevada y retraída, el hombro aducido, rotado externamente o rotado internamente, dependiendo de la lesión, de la forma en que se dé, codo flexionado, antebrazo supinado o pronado, muñeca flexionada, dedos flexionados y aducidos y pulgar flexionado y aducido. Estas son las sinergias flexoras del miembro superior. Entonces, así ustedes más o menos van a tener que saber, mostrarme qué pasa en determinada sinergia y vamos a empezar a evaluar. Acá hay una. Así se puede dar en algún caso. Esta en el caso de rotación externa, retracción y elevación de la escápula, de la cintura escapular, como que tienen tendencia a elevar el hombro hacia arriba, quizás acercarlo a la cabeza, hombro en retracción externa y abducción hasta 90 grados. En este caso hay una abducción, pero puede haber una aducción también. Flexión de codo hasta ángulo agudo. Supinación completa. Generalmente flexión de muñeca y de dedos. A ver si encuentro la otra flexora. Acá está. Nuestra extensora. Yo no puse la otra flexora, ahora voy a buscar y después la voy a poner. La otra flexora es brazos aducidos, flexión de codo de 90 grados o menos muchas veces, flexión de muñeca, flexión de dedos y rotación interna. Se da en dos flexoras. Como está acá, ¿vieron? Hombro aducido rotado, codo flexionado, rotado externamente o rotado internamente, codo flexionado. Por eso, dependiendo mucho del patrón. Esta no se ve casi, la que más se ve es la extensora. Cinturón escapular en extensión, todo en extensión. Hombro en rotación interna y aducción horizontal va hacia el lado contrario. Extensión completa de codo. Pronación completa. Extensión de muñecas y dedos, también lo mismo. Esta es la más típica, la que más vamos a ver. Acá tenemos la sinergia flexora de miembros inferiores, que se va a dar la cadera en flexión, abducción y rotación externa. La rodilla, esta tampoco es muy común, pero a veces se puede dar cuando le pedimos que haga algún movimiento y produce una sinergia, digamos, el paciente tiende a mover en esos movimientos, tiene un patrón de movimiento alterado y lo hace así. Rodilla en flexión hasta 90 grados, dorsiflexión, inversión de tobillo y dorsiflexión de ortejos, los dedos del pie. Ahí está, y más que nada es eso. Entonces yo saqué de una imagen, por eso las palabritas son como en otro lenguaje, qué sé yo. Pero es lo mismo. Sinergia extensora de miembros inferiores, la cadera es la que más se ve. En extensión, aducción y rotación interna. La rodilla en extensión, tobillo en flexión plantar e inversión. Y los dedos también en flexión, tipo en garrita. Nomás. En flexión para plantar. Más que nada sería como el arco. Y los deditos asumen todo.
A ver, déjenme ver un cachito. Lo que pasa es que busqué una foto que trataba de tener todo bien. Muy bien. Vamos, acá la espasticidad. Yo otra vez traté de definirlas bien para que ustedes sepan qué pasa más que nada íntimamente al nivel del sistema nervioso central, qué pasa con los estímulos y qué pasa con las respuestas que nosotros vamos a tener a nivel de la parte central. Entonces vamos a tener en espasticidad una liberación de un centro facilitador de una sustancia reticular en el tronco encefálico que actúa sobre el sistema gamma. El sistema gamma se encuentra a nivel de ya la parte de la motoneurona a nivel de la asta anterior de la médula. Entonces ahí donde nosotros tenemos un sistema gamma de control de los movimientos, que es el que se va a encargar en este caso, o va a estar alterado, porque no va a recibir desde arriba la información que le va a decir, bueno, controla o libera. En este caso va a tener un aumento de una sustancia a nivel del tronco que actúa sobre el nivel de control e inhibe el sistema gamma. Entonces la información no tiene un control y pasa exageradamente y genera la espasticidad. Después la flacidez es una inhibición excesiva de la actividad gamma, o sea que manda la información allá abajo desde el cerebelo con falta de tono postural contra la gravedad. En ambos los movimientos y el control de la gravedad sufren interferencia. Obviamente, si no hay control, no hay tono, no va a haber coordinación ni va a haber control de los movimientos. Vamos a tener alterado todo eso. Acá, más que nada, está un dibujito que habla también de lo mismo. ¿Qué sucede? Obviamente nosotros acá no lo vemos en el músculo, así se ve en una... si estudiaríamos, por ejemplo, en una morgue, las motoneuronas alfa, que son las que se encuentran a nivel de la médula, al ser estimuladas para transmitir información causando la contracción de las fibras musculares y los impulsos excitadores alcanzan un nivel superior a los estímulos inhibidores. Obviamente que tenemos la respuesta de la información no está alterada quizás, pero sí la respuesta no la puede hacer la persona porque no lo puede, porque tiene una lesión. Sin embargo, cualquier trastorno que impida que las motoneuronas alfa reciban los suficientes impulsos excitadores para activar las fibras musculares causará un descenso del tono muscular. Esto es lo que básicamente se ve afectado en la hipotonía o en la hipertonía, dependiendo la excitación o inhibición de estas estructuras, por ejemplo, a nivel de la motoneurona inferior. Si la patología afecta a las fuentes de estímulos periféricas, medulares o supramedulares que llegan a las motoneuronas alfa, que se encuentran en la motoneurona, allá abajo en la médula, pero no afecta a las motoneuronas alfa, las propias fibras musculares pueden causar hipotonía. Los tipos anormales de tono postural y los patrones totales estereotipados que observamos en hemipléjicos son resultados de desinhibición superior. O sea que siempre las lesiones van a estar a nivel central por una desinhibición de un estímulo o una respuesta que no sea enviada hacia las zonas que son las que van a generar los movimientos a nivel medulares. Esta inhibición no solo produce solamente signos musculares como los reflejos de estiramiento, osteotendinosos exagerados, sino también patrones anormales de coordinación y también reflejos primitivos. ¿Se acuerda que hemos hablado, por ejemplo, del reflejo de Babinski? El reflejo de Babinski es un reflejo que se presenta en los niños que tenemos nosotros hasta los 6 meses, pero después eso se pierde porque si no sería imposible caminar, ¿no? Entonces, porque automáticamente se desataría este reflejo y nosotros caminaríamos en puntita de pies, ponerlo. Bueno, en este caso, cuando perdemos ese reflejo estamos aptos para la marcha. En este caso, la persona que tiene ACV puede tener un reflejo de Babinski positivo que se puede dar cuando nosotros hagamos la evaluación. Bueno, aquí voy terminando.
La idea de esto es que ustedes vayan viendo más o menos en qué patrones se da, cómo se manifiesta la hemiplegia, qué tipos de hemiplegias hay, que es derecha e izquierda, qué etapas tiene la hemiplegia, conocer ahora, pero después más adelante la vamos a profundizar bien. Bueno chicos, voy a ver si le puedo enviar el próximo Power más adelante, ya tengo hecho, pero lo tengo que grabar y vamos a ir acelerando los pasos porque tenemos que para en junio, mediados de julio terminan las clases, empiezan las vacaciones de julio. Un beso, nos vemos.